César, tienes razón, vamos a mirar a ver cómo podemos colaborar con vosotros. Y dicho y hecho, se presentaron allí tres, oye, vamos a valorar el grupo de infraestructuras, que en ese momento ya teníamos muchas patas y muchas cosas. Vamos a valorar el grupo. Pues bien, de acuerdo. Me tuvieron 3 fines de semana haciendo deberes, porque el que valoré fui yo, no ellos. Ellos no ponen a nadie a valorar. Una vez que yo entregué la valoración, se la llevaron, miraron, oye, de acuerdo, mira, vamos a hacer retoques aquí, 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 y tenemos un cliente. Tenemos un cliente, esto era junio de 2007, y la verdad es que nos hicieron una oferta espectacular. Una oferta que si hoy tuviera lo que he vivido, pues por supuesto que hubiese dicho que sí. Pero en aquel momento y en la voragine que estábamos, no me interesa. No, convencí a mis socios que no había que vender y efectivamente no vendimos. Llegó el agosto del 2007, tuvimos lo que tuvimos con esto, con Enron y no me acuerdo cómo se llaman estos que salían. Sí, la Bear Stearns fue el primero que quebró, ¿no? Cuando sale, primero Sí, sale Bush diciendo que no hay problemas, hubo ahí una primera, y exactamente, luego Bear exactamente. Stearns empezó a tener problemas de liquidez en algunos de los fondos y tal, ¿no? Lehman Brothers. Sí, Lehman Lehman Brothers. Brothers ya fue en septiembre del año siguiente, en 2008, sí. Ese fue el Exactamente. gran Las, estallido. las, Sí, que las tú, claro, fotos que estas. es lo que decimos de, claro, a ti te pilla en el momento ese, claro, es que el 2007 España, aquello era espectacular, ¿no? Yo creo que era Era todo, vamos, todo, o sea, sí, sí, los todo una restaurantes aún verdadera los universidad. restaurantes aún lo recuerdan, ¿no? Las comidas de Claro, claro, claro. empresa, todo, ¿no? Aquello era, vamos, ya íbamos a pasar de ver las noticias, yo creo recordar esa noticia de España supera el PIB a Italia, ya vamos a por Francia, ¿eh? Aquello era, vamos, o sea, esos Sí, sí, años, sí, sí. tremendo, Sí, ¿no? sí, sí, efectivamente, efectivamente. Bueno, Muy bien. pues Y de ahí, llega la realidad, llega a los años 2013, 2014. En 2014, viendo que había poco trabajo, poco, el BOE no salía nada, las administraciones públicas hacían poco, pues yo ya, vamos, vivía ya aquí en Aragón, en Zaragoza. Entonces, con gente del equipo, decidimos ver el mundo de las gasolineras automatizadas. Y la verdad es que me gustó mucho porque yo veía que la inversión era una inversión relativamente baja. No era un negocio, digamos, de capital. No era un negocio que, además de, si las cosas iban razonablemente bien, generaba caja. Claro, digamos, el conocimiento del sector, así como cuando arrancó en el mundo de obra pública, el conocimiento era muy grande, o sea, éramos buenos profesionales de lo que hacíamos, el conocimiento del sector era cero, pero cero absoluto. O sea, mi conocimiento del combustible era repostar mi coche. Pero bueno, pues lo que hicimos fue hacer un análisis de gasolineras tradicionales, de personal, de lo que hacían, llegamos a poner a gente allí cronometrando y contando los coches que entraban, porque los datos de lo que vendía cada gasolinera pues no te los daban. Y como estábamos acostumbrados a hacer modelitos sencillos de lo que podía ser pues hicimos un modelito sencillo y como en ese momento había poco trabajo y había tiempo, pues buscamos en Zaragoza, cogimos el plano de Zaragoza, hicimos una cruz, oye, norte, sur, este, oeste, en cada sitio, a ver si podemos encontrar una buena ubicación. Pues nos llevó un año más o menos localizar 4 buenas ubicaciones y yo tenía y tengo un equipazo de gente brillantísima. Y localizaron 4 ubicaciones perfectas, perfectas. Establecimos con los propietarios derechos de superficie e iniciamos la tramitación de todos los permisos y a la vez el aprendizaje de la industria y saber quién eran los actores, quiénes eran los que hacían el software, quiénes eran la parte que hacía la parte de hardware de las gasolineras, o sea, surtidores, depósitos, la parte de obra civil, nosotros esa las teníamos perfectamente por la mano. Y lo que también éramos buenos era en la tramitación frente a una administración pública de un proyecto.
sea, es decir, habíamos tramitado muchas cosas ya, plantas fotovoltaicas, muchas cosas. Fui inmobiliario durante mucho tiempo, pues del año 96 al año 2006, durante 10 años en Extremadura, haciendo viviendas, entonces ahí se tramitaba muchísimo ante la administración pública. Entonces, pues conseguimos hacer 4 posiciones en Zaragoza que hoy son somos el paradigma generamos la competencia en Zaragoza porque Zaragoza es un mercado complejo, o sea, son 500.000 habitantes, 550.000 habitantes, y el cliente es exigente, o sea, muy exigente a la hora de seleccionar cuál es su producto, ¿no? Entonces nos costó mucho, mucho arrancar, pero hoy somos un referente en cuanto a la alternativa al combustible tradicional, donde toda la vida el combustible se ha despachado y ahora ya hay que salir a venderlo. Entonces, en esto es en lo que nosotros eh, arrancamos con una compañía filial, con Nafte, y bueno, a partir de ese momento, pues aquí generamos un nivel de competencia que hasta entonces no había existido. O sea, nosotros salimos sin marca, salimos sin nada, y claro, a convencer a un cliente que siempre había ido a repostar a las clásicas, Ujú. que eran distribuidoras, o sea, hacían todo el vertical completo, estaban absolutamente integradas, pues nosotros que simplemente éramos retail, Ujú. era muy difícil convencer al cliente y solo lo podías convencer con precio y bueno, y convenciéndolo de que nosotros teníamos exactamente la misma calidad que podía tener nuestra competencia del oligopolio. Ujú. Y bueno, y hasta hoy. Eso Hoy me, vendemos, Ujú. Me llama la sí, atención sí, porque, claro, al final es un producto que se percibe como una commodity, básicamente, ¿no? Yo creo que lo en es. el imaginario popular, lo único que parece que se ha generalizado es la idea esta de que al lado de las grandes superficies comerciales, ahí sí que suele haber gasolineras low cost, con un precio más bajo, y hay gente que va adrede, ¿no? Pero mi impresión, mi intuición siempre ha sido que la gente en general tiende a repostar pues en el sitio que le pilla de paso. O sea, no sé hasta qué punto hay mucha fidelidad de marca. Quizás ahora con las tarjetas estas de fidelización y tal por ahí, y todo el tema de darte puntitos o descuentos, ahí sí que puede haber gente que vaya buscando cierto tipo de gasolineras, pero no sé cuál es tu experiencia real, porque esto para mí son solo intuiciones, ¿no? Pero... Pues mira, ha costado mucho conseguirlo, porque cuando arrancamos con la primera, yo lo primero que fui a ver a Industria, que Industria local, de la Diputación General de Aragón, y allí me recomendaron, oye, pues mira, preséntate al sector, vete a ver a los que están establecidos y saluda porque vas a entrar en un mundo complejo. Pues oye, pues es lo que hice y nada, aquello fue un desastre, o sea, vamos, fue como si me expulsasen, así como una especie de Ujú. expulsión violenta. Cuando arrancamos la primera, la noticia en el periódico de la zona fue que la primera gasolinera fantasma ya estaba en Zaragoza. Por entonces nos llamaban gasolineras fantasmas. Y porque no había nadie, nos llamaban fantasmas porque no había nadie Ujú. sirviendo. En ese momento, el oligopolio lo que hizo fue dedicarse a ir a ver a las administraciones que tenían que ver en el tema para decirles que necesariamente teníamos que poner personal para atender. Y bueno, nos cambiaron normativas, nos hicieron de todo. Entonces, la manera que tuvimos de defendernos frente a esto es que nos asociamos con Oil, que fue uno de los socios fundadores, también con Petroprix, otro socio fundador, nosotros Nafte, otro socio fundador, Gas Express, que es una empresa valenciana, también otro socio fundador, y constituimos a ESAE, de manera que a uno solo, a un empresario, la administración, pues tiene Ujú. ciertas reticencias de atenderle porque pues puede estar defendiendo intereses espurios, ¿no? Ujú. Ganar dinero. Ujú. Eso es feísimo. Mientras que una asociación que defiende en los intereses del común, pues es mucho más sencillo y mucho más aséptico recibirla. Entonces, que pues nombramos a nuestro presidente, un abogado que sigue siendo hoy presidente y que ha hecho una labor excelente, y
a cada normativa que salía que tuviese rozamiento con nuestra actividad, poníamos una denuncia. La denunciábamos, ya fuera en España o en Europa.